gusto recibirles en el programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Estamos abriendo el año, deseamos que sea lo mejor, que venga principalmente en la salud y en todos los demás aspectos que vienen en la tranquilidad y la armonía de nuestros hogares, y todo lo demás pues está por añadidura. Muchas bendiciones a todos. El día de hoy, en nuestro primer programa del 2021, pues decidimos hacer un balance general de lo que fue el 2020. Por supuesto que no alcanzará todo el tiempo, pero en términos generales trataremos de ver los aspectos sociales, económicos y, por supuesto, pues el matiz político que va a repercutir en ello. Y tenemos por especialidad, como siempre, de nuestros compañeros, el doctor Enrique Vázquez Constantino, director del único Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado. Enrique, feliz año. Antes de todo, muchas gracias y bendiciones a todos. Feliz 2021. Y bueno, con un programa muy interesante, tenemos que aprender del pasado para aprovecharlo y tener un mejor porvenir. Correcto. Y también con el análisis profesional del doctor Víctor Fabián Rumaya, que es presidente del Instituto de Estudios Avanzados de Administración Pública, pero además es un hombre politólogo, realmente, que nos va a enriquecer en estos aspectos y realmente lo vamos a disfrutar. Víctor, feliz año. Feliz año, Rafa, muy buenos días y saludos a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia de este importante diario de Chiapas. Muy buenos días. Correcto, bien, pues como siempre es mucho que hablar y analizar y poco el tiempo. Arrancamos con esto. ¿Qué puntos podríamos ver, Enrique, este balance 2020 en términos generales, los puntos torales que vengan, como siempre, exterior, nacional y siempre la vibración en Chiapas, por favor? Bueno, pues hablemos desde luego que esto debe de ser algo multidisciplinario y hay muchas cosas que resaltar del 2020. Es un año que quedará marcado en la historia, por supuesto, por la pandemia y las secuelas que ha dejado, que han sido catastróficas para la humanidad. Pero en el caso de México, yo resaltaría que además de la pandemia en salud, pues tenemos graves circunstancias respecto a el tema de la seguridad, que no ha bajado, es decir, los homicidios dolosos siguen estando en lo más alto. Desde los últimos 10 años se han ido incrementando y es una curva ascendente que no ha encontrado, digamos, un valle de bajada, siempre se ha mantenido subiendo y subiendo. Entonces la delincuencia y por supuesto los asesinatos dolosos, que es, digamos, el punto donde más se mide, digamos, el tema de la seguridad, han estado en aumento. Y ese es un grave problema para México. Particularmente quiero resaltar el incremento en los feminicidios, que ha sido algo gravísimo en México y que en el caso en un escenario de la pandemia no se han detenido, se han incrementado. El otro tema importante es la crisis económica, terrible crisis económica que hemos vivido, generando millones de desempleos, una reconfiguración de las empresas que han logrado sobrevivir o que están tratando de sobrevivir, que es muy grave, pero muchas empresas han quebrado, sobre todo las empresas medianas y pequeñas, que no han podido sostener un ritmo de mantener una nómina, que no han podido sostener un ritmo en donde se han, digamos, incrementado los controles fiscales, un ritmo donde la productividad y las ventas se han desplomado terriblemente y sectores enteros de la economía han pasado prácticamente a la quiebra técnica, que se van a recuperar por una condición de inercia natural de la sociedad en el futuro, pero que están prácticamente quebradas. Yo destacaría, por ejemplo, turismo, ¿no? El tema de la productividad, el tema de los sectores básicamente de transporte, están prácticamente quebrados, ¿no? Ahí, bueno, y hay muchas cosas más, veo que estamos un poco de tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar, y yo creo, por la señal, en esta parte donde llega. Víctor, aparte de ese análisis que estamos comentando y que planteas muy bien, económicamente, socialmente, lo que va, Economía. La parte política, estamos en un año electoral, y tú eres un hombre que estás muy bien compenetrado en eso. Switchéanos el comentario en el balance 20. El balance del 20 me parece que es un preámbulo de lo que va a ocurrir en el 2021. En el 2021 tendremos las elecciones, digamos que más extensas en la historia de México, porque después de varios años
se han, digamos que, ha hecho compatibles las fechas para las elecciones de gobernador, de 15 gobernadores, algo que no había sucedido en México en la época moderna. Vamos a tener, por supuesto, la elección para todos los diputados del gobierno, todos los diputados federales, 500, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Y vamos a tener, en general, arriba de 3,000 puestos a elección. Es decir, el país se va a convulsionar. Desde hoy ya estamos convulsionados con el tema electoral. Y lo que pasó en el 2020, pues fue el preámbulo, porque fue justamente la recomposición de las fuerzas políticas. Destacaría muy rápidamente dos cosas, Rafa. Una, la conformación de la alianza PRI-PAN-PRD en esta gran alianza PRI contra Morena. Víctor, un paréntesis. Víctor, un paréntesis, me prevides. No, la perspectiva 21 no va a llegar, lo veremos pues. Yo lo que quisiera ver sobre todo es este preludio, o sea, esto que está quedando, porque sabemos en lo que va a venir en la perspectiva de 2021, pero el 20, la parte política, yo quisiera pedirte ese resultado, ese balance de la parte política que incide en ese análisis socioeconómico que hiciste. Esa conclusión del 20, si eres tan amable. Sí, yo creo que podemos resumirlo en dos partes. Una parte política que tiene que ver una realineación de las fuerzas políticas del país, como decía yo, en las alianzas y en el bloque de Morena, en el Congreso Federal, que se alineó completamente para apoyar las iniciativas del presidente. Y el otro elemento, digamos, político relevante en el año 2020, pues es la confrontación que existe en México y que se ha dado a partir de este gobierno, o sea, y que no quiero repetir, digamos, los conceptos peyorativos con los que se han hablado, pero que por supuesto hace un país confrontado. Y hay un elemento electoral importante, rescatable del 2020 para mencionarlo, las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, que esperaban los analistas que barriera, digamos, Morena, y que fue exactamente al revés, donde el PRI arrasó en esos dos estados, y que es muy destacable también que el PAN, por ejemplo, que se esperaba que creciera, se fue a tercera fuerza. Esos elementos no hay que sacarlos del radar, son elementos muy importantes, los elementos políticos dentro de las instituciones, particularmente el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y Senado, y los elementos electorales que ocurrieron en el año 2020. Bien, Víctor. Lo que pones, Víctor, lo de Coahuila, ¿verdad? Chihuahua, lo que mencionabas, es cierto, hay que ver los análisis completos, ¿verdad? Allá de por sí son, por llamarles así, bastiones o lugares priistas, que en términos generales lo que vimos en la estadística es una escala pequeña de Morena, tuvo en la estadística, lo habíamos analizado en otro programa, ellos aumentan tantito, el PRI pues no arrasa exactamente, aunque son dos lugares de priistas, y la que sí, tiene razón en señalar, el PAN es el que se desplomó, pero pensamos que cada estado va a ser diferente, ¿verdad? La secuela va a haber en cada uno, pero creo que sí hay un punto toral, como bien mencionas, Víctor. Enrique, vamos a intentar ahorita, si ya se restableció tu señal de comentario, tenemos un par de minutos antes de ir a corte. Sí, para mí uno de los hitos importantes en el 2020 fue precisamente la caída del precio de petróleo, que llegaron en algunos casos a cotizarse a menos $0 por barril. Víctor, ubicamos ahorita lo que va mencionando Enrique. Veíamos el petróleo, veíamos esos aspectos de la macroeconomía. Tú también eres un estudioso de ello. Sí, pues regresándonos un poco al análisis económico, tiene mucha razón en lo que dice Enrique. El petróleo bajó básicamente, como nunca se había visto, a números negativos, porque el petróleo, que es un producto que se extrae y es muy difícil almacenarlo, no se tenía, digamos, la disponibilidad de almacenarlo. Entonces se estaba regalando prácticamente a quien tuviera la posibilidad de almacenarlo. Eso se debe, desde luego, a la desactivación de la economía, que se paró prácticamente en todo el mundo, y por supuesto también, algo muy rescatable que hay que señalarlo, es la emergencia de las energías renovables que están desplazando al petróleo y que no hay que perderlo de vista, es algo muy, muy importante. Correcto. Enrique tiene razón en ese sentido. Enrique, no sé si puedas tomar y sintonizar ahí algo. Tenemos 30 segundos, Enrique.
Sí, eso también algo importante para nuestro país, para México, fue la política económica, el evitar endeudarse, el pedir más dinero prestado por lo de la pandemia, que fue una de las estrategias de muchos países, y eso contribuyó a demostrar de que cuidando las finanzas. Bueno, creo que la señal está difícil ahí. Vamos a concluir este punto. Creo que sí, definitivamente está lo del petróleo, el aspecto de no endeudarnos, aunque el matiz del petróleo quisiera Como el Tren Maya. Diferente. El tema del petróleo fue un caso también casi como la pandemia. Fue un aspecto que inundó el mercado, Arabia Saudita, en una situación con Donald Trump como se ubicó. Ahí fue una guerra entre el petróleo ruso. La gran diferencia fue que Arabia Saudita depende básicamente del petróleo y Rusia no. Posteriormente ya regularon los precios, pero en esa guerra de esos gigantes para todos, por eso el petróleo llegó a salir más barato regalarlo que tenerlo almacenado, como bien mencionas, Víctor, porque quedaba saturado, estaban los stocks llenándose. Pero vamos a ubicar, yo creo por el otro lado, el no endeudarnos ha sido bueno, los costos hay que analizar. Y ahorita regresando de un breve corte comercial, les agradecería muchísimo que tocáramos el aspecto 100% Chiapas de toda esos movimientos, como siempre, que es innegable, internacional, nacional, y hay que ver la vibración socioeconómica de Chiapas. En un momento regresamos más aquí a Economía y Mercados, su programa. Hospédate en Hotel One Tuxtla. Con la seguridad de nuestro programa, viaja con confianza, porque te cuidamos con las estrictas medidas sanitarias, con productos desinfectantes 3M, aprobados contra el COVID-19 por los estándares internacionales y nuestros colaboradores capacitados en los protocolos de prevención e higiene, para brindarte en Hotel One Tuxtla un ambiente seguro para tu viaje de negocios o familiar. Por confianza, quédate con nosotros. Hotel One Tuxtla. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Muy bien, ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, en nuestro primer programa del 2021, viendo el análisis general, ¿verdad? Ese balance socioeconómico y con ese toque innegable del efecto político, porque estamos hablando que es una economía mixta y tomando la experiencia de nuestros compañeros analistas. Muy bien, Enrique, vamos a probar ahorita la señal nuevamente. Checamos, habíamos ubicado que de lo general viniéramos ahorita ya de lo internacional, nacional. Ahora, ven los efectos directamente en Chiapas, los que tenga de manera indirecta en coefecto y de los que tenga una capacidad directa en materia socioeconómica, como decíamos, pero que se queda al margen federal y que no haya esa situación, ¿verdad? De manera local. Tu comentario, por favor. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? En el caso de Chiapas, por supuesto, como es una economía que está básicamente atada a la economía federal, pues siempre cuando tengamos problemas a nivel federal vamos a tener problemas a nivel local. Más del 90% del presupuesto
público de Chiapas depende del presupuesto federal, y los sectores de la economía del Estado, pues son sectores prácticamente incipientes, resaltando solamente, digamos, como sectores muy potentes en crecimiento y con un gran desarrollo, pues la producción agrícola y la producción ganadera. Lo demás es la producción industrial, como lo hemos dicho durante mucho tiempo, es prácticamente nula, es prácticamente inexistente, y el sector turístico, que ha sido un motor importante en el desarrollo del Estado, pues prácticamente cayó a menos cero esta ocasión. ¿Y por qué digo a menos cero? Pues porque es más caro, nos resulta más caro estar pagando ahorita una Secretaría de Economía que lo que está produciendo o lo que está dando como resultado. No tenemos una Secretaría, digamos, que tenga programas, que tenga, digamos, algún incentivo, y tampoco el turismo. ¿Y qué es lo que está pasando? Básicamente tenemos un sistema inconexo entre el ganadería, que pudiera ser, digamos, una secretaría que tiene un gran desarrollo, una gran posibilidad de potenciar el desarrollo en el Estado, turismo, que naturalmente es una secretaría que también puede dar mucho desarrollo, que en este momento está, como decíamos, a menos cero, y economía. Estos tres sectores, digamos, o esas tres secretarías que deberían estar unidas en programas, están inconexas, mucho por la pandemia, mucho por el modo personal digamos, de dirigir estas secretarías de los tres titulares, que cada quien quiere hacer las cosas como le parece, y mucho porque están más bien justamente determinados por los esquemas o digamos, el proceso electoral. Es decir, para nadie es un secreto que algunos de ellos pretenden ser candidatos, entonces estar preocupado más por el proceso electoral y por mantener una posibilidad de una figura política, pues abandona en estricto sentido, digamos, algo que en este momento es tan sensible. Ahorita necesitamos gente dedicada al 100% en esas tres áreas, porque si no, la economía del Estado, pues prácticamente no solamente no va a crecer, sino va a tener un retroceso. Va a seguir. Es correcto. Enrique, vamos a intentar nuevamente. Vemos ya el señalamiento correcto que hace para Chiapas. Ubicamos que el aspecto de agricultura y ganadería, en lo particular, ¿verdad? Que hemos visto el aspecto de los productos que se le están dando ese valor agregado, ha hecho lo que la marca Chiapas no ha hecho en más de 12 años, pero definitivamente la parte de economía, pues seguimos viendo administración tras administración. Efectivamente, coincido con esta situación. Tenemos un grave problema en el Estado porque, entre otros detalles, la informalidad, el bajo enfoque del gasto público para actividades asertivas de la productividad, se tiene una baja complejidad. La falta de personas con un liderazgo y con un conocimiento asertivo en áreas claves, como bien señalaba el doctor Umaya, y podemos estar adicionando algunas otras dependencias y entidades de la administración pública, porque tienen que trabajar de manera conjunta. Se suma ciencia y tecnología, que aquí debería de estar teniendo ser una punta de lanza para sacar adelante el Estado, pero no lo vemos. Entonces, lo poco que ha avanzado el Estado es básicamente por esfuerzos aislados del sector privado, y gracias al gran empuje que se tiene del gobierno federal es que de una u otra manera no ha sido más catastrófica la situación. Ok, correcto. Víctor, pasando en otro punto, veíamos lo del Soconusco, tenía mucho tiempo que dentro de las cosas que piden es el tren. Ya entró el tren, está de primera del Soconusco a Ixtepec, que obviamente el plan es llevarlo hasta Guatemala, un poquito adentro de la frontera, pero el tren está siendo subutilizado. El Puerto Chiapas, que tuvo inclusive tantas booms anunciados, lo de zonas económicas también, al final de cuentas nos vamos quedando rezagados de todo lo que está sucediendo en otros lugares. Oaxaca, lo del transoceánico, lo platicábamos inclusive, esa serie de situaciones que a principio y final de cuentas nos están rezagando, y parece que nada más queda como suculento platillo para unos cuantos allá y ya no para generar una cuestión socioeconómica, lo de esta parte de la frontera, antes de pasar al Tren Maya, Víctor.
Sí, fíjate que hay varios programas a nivel nacional muy interesantes. El tema del tren, digamos, del canal transoceánico o del puente transoceánico, como lo quieran llamar, el tren del Pacífico y el tren Maya, que digamos, pero básicamente son programas que circundan a Chiapas y que va a ser muy difícil que sean aprovechables por Chiapas, junto además con algunas políticas importantes como ahorita la reducción, digamos, de los pagos o la reducción de los impuestos en la frontera, que también es una política muy interesante, pero va a ser muy difícil porque si a esto no le sumas dos cosas que son fundamentales. Una, que haya inversión, y para eso se requiere que haya confianza, es decir, que haya inversión privada para que pueda potenciarse y aprovecharse estos, digamos, proyectos de infraestructura de desarrollo. Eso es importantísimo, eso requiere confianza, y para que haya confianza se requiere Estado de Derecho, democracia, y eso es en lo que de alguna manera ha estado fallando Chiapas históricamente. Dos, además de la inversión pública, se requiere de la inversión privada, se requiere políticas de administración pública en donde se convierta el poco recurso del sector público que tenemos para la inversión, se canalice de tal manera que se puedan incorporar los diversos sectores, porque si no se hace de esa manera, vamos a seguir en la marginalidad, es decir, aunque tengamos grandes proyectos, vamos a seguir en la marginalidad y Chiapas estará condenado a seguir siendo el estado con más pobres y con pobres ahora más pobres, ¿sí? Es decir, se está profundizando la crisis y eso es la realidad. Bien, Víctor. Bien, Víctor, es innegable, lo que estamos tocando es innegable, no solo las intenciones o que están los planes y vamos quedando relegados, totalmente bien definido. Enrique, nos vamos, por favor, tu comentario, análisis en esta materia, ya está lo del Soconusco, ver el toquecito de Tren Maya, por favor, denos un minuto. Sí, aquí también algo muy importante que sucedió en el 2020 fue una desatención a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Si bien es cierto, tenían una situación de pobreza, con la pandemia COVID-19 se hizo más cruda esta situación. Pero tenemos que cambiar ese paradigma, ya pasó, ya tenemos que aprender qué es lo que tendríamos que cambiar, es dejar de pensar que el indígena, que quienes somos indígenas, que solo podamos estar cultivando la tierra. Tenemos que convertirlo a una industria sostenible y eso nos va a ayudar para todos. Correcto. Víctor, tenemos un minuto, por favor. Quisiera tocar el del aspecto que ya lo habíamos también analizado. El secretario de Economía se refiere al Tren Maya y dice, solo cuando le dicen todo lo que pueda ayudar o en qué podríamos aprovechar, y él expresó en su informe, solamente son 40 kilómetros y es de turismo, no hubo más análisis y trascendencia. Tu comentario, Víctor. Bueno, pues es que los proyectos o los grandes proyectos no necesitan ser extensos digamos, en territorio. Lo importante es que se puedan conectar las economías locales a las economías, digamos, internacionales. ¿Cuánto mide, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México? Quizá puede medir unas 50 hectáreas, pero bueno, pues por supuesto que todo en el entorno se detonó cuando se creó el aeropuerto de la Ciudad de México, creció casi al doble la Ciudad de México en esa zona, y bueno, los grandes proyectos son importantes porque deben de conectar las economías locales. Lo que deberían estar haciendo la Secretaría de Economía, lo digo con mucho respeto, porque además no estamos para señalarle los errores ni tampoco para indicarle qué hacer, solamente lo decimos desde una perspectiva pues, privada y académica, ciudadana. Lo que deberían de estar haciendo es cómo vincular lo poco que tenemos de la industria, de los proyectos, de la inversión privada de nuestro Estado, de la mano de obra calificada, de las universidades, de la tecnología, de la ciencia, de lo que tenemos, cómo vincularla a este gran proyecto que si bien es deficiente en muchas cosas, es de los pocos que hay en el país, entonces hay que aprovecharlo. Bien, Víctor, gracias. Enrique, por favor, lo del Tren Maya en esa misma tesitura. ¿Sí? Y sobre todo el comercio que se da en la península. Cabe señalar, por ejemplo, que frutales en la península hay muy poco, entonces nosotros podríamos estar aprovechando para suministrar ese tipo de alimentos, entre otros temas. Correcto, bien.
pues ya llegamos al final del programa de hoy. Realmente, Enrique, Víctor, muchísimas gracias. Siempre es muy enriquecedor el análisis. Sé que no nos alcance el tiempo. Vamos a tener el análisis 21, donde les pediría también que nos acompañaran y podamos hacer esa perspectiva, porque como bien se analiza y se define, no venimos en una materia socioeconómica trabajando bien. Los indicadores de la productividad han bajado muchísimo en Chiapas. Vamos a checar en esto y muchísimas gracias, Víctor. Lo mejor en 2021. A la orden, buenas tardes, gusto saludarlos. ¿El audio? Sí, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Al contrario, Enrique, también muchas felicidades en 2021 y vamos a ubicar con ese audio. Felicidades. Bendiciones a todos. Muy bien, y como siempre, la mejor conclusión y opinión la va a tener usted. Solo le invitamos a que considere los comentarios vertidos por los especialistas del Consejo Empresarial de la Productividad, la gente de análisis económico, político, que estamos hablando, gente que lo camina, que lo vive, que lo trae de años y que tiene la personalidad para proyectar, como son nuestros invitados analistas. Y pues esperamos lo mejor en 2021 y estamos en el próximo programa atentos a contar con su presencia. Hasta pronto. Bendiciones.